Lo siento, señor Harrison, pero este cheque del VA parece irregular y su saldo actual es demasiado bajo para cubrirlo. Si rebota, no podremos ni cobrarlo ni depositarlo hasta que se libere, lo cual podría tardar entre 7 y 10 días hábiles, dijo la cajera del banco, con voz educada pero firme, deslizando de vuelta el cheque del tesoro, algo arrugado, sobre el mostrador. El sargento John Harrison, de 72 años, veterano condecorado pero discapacitado de combate, sintió una oleada familiar de frustración. Necesitaba ese dinero para el alquiler que vencía mañana. ¿Irregular? Es un cheque estándar de discapacidad del gobierno, señorita. Es legítimo. La cajera solo negó con la cabeza. Política del banco. Gestión de riesgos. 5 minutos después, mientras John se sentaba abatido en una banca cercana haciendo una llamada difícil, un hombre silencioso, vestido con un traje discreto, entró al banco, mostró una placa al sorprendido gerente y dijo: necesitamos hablar sobre cómo maneja su institución los instrumentos del Tesoro de los Estados Unidos y el acceso financiero de los veteranos. Y luego tendremos que revisar sus cuentas personales, señor gerente, si realmente cree que nuestros veteranos no merecen un acceso sin trabas a los beneficios que han ganado con honor. El sargento John Harrison, retirado del ejército de Estados Unidos, llevaba una vida marcada por la resiliencia silenciosa y el manejo cuidadoso de recursos limitados. Su pequeño apartamento estaba ordenado, sus cuentas siempre pagadas a tiempo, pero rara vez sobraba algo de su modesta pensión por discapacidad del VA. El cheque que sostenía en sus manos, una asignación mensual estándar del Departamento de Asuntos de Veteranos, era crucial. Cubría el alquiler, los servicios básicos y los copagos de los medicamentos que aliviaban el dolor crónico causado por la metralla que había recibido décadas atrás en un tiroteo que aún resonaba en sus momentos de silencio. Era un hombre de rutina. Cada primer martes de mes llegaba el cheque. Cada primer miércoles caminaba las 6 cuadras hasta su sucursal local de Community First Bank, una institución regional con la que había tratado por más de 20 años, para depositarlo. No pedía un trato especial, solo acceso oportuno al dinero que le correspondía legal y justamente. Vestía su habitual camisa de mezclilla limpia pero gastada, pantalones viejos y zapatos resistentes para caminar. Su cabello blanco estaba bien recortado, y aunque su postura se inclinaba levemente por la edad y las viejas heridas, aún conservaba un aire de porte militar. Sujetaba el cheque del tesoro con cuidado, buscando en su textura familiar una pequeña certeza. Se acercó a la ventanilla de la señora Carol Perkins, cajera con la que había tratado muchas veces, eficiente y razonablemente amable. Pero ese día Carol no estaba, y en su lugar había un cajero nuevo, más joven, llamado Kevin. Kevin irradiaba una especie de insegura autosuficiencia, era un obsesionado con las reglas, que parecía interpretarlas siempre de la manera más restrictiva posible. Buenos días, saludó John con cortesía, colocando el cheque del VA y su papeleta de depósito sobre el mostrador. Solo este depósito hoy, por favor. Kevin tomó el cheque y lo examinó con una atención exagerada. Lo volteó, lo alzó contra la luz, pasó el dedo por el borde. Murmuró, antes de comenzar a teclear en su computadora. John esperó pacientemente, aunque una pequeña inquietud empezó a crecer en su pecho. Esto estaba tardando más de lo habitual. S.R. Harrison, ¿verdad? Preguntó al fin Kevin, sin levantar la vista. Sí, respondió John. ¿Hay algún problema? Bueno, este cheque, señor, Kevin comenzó, empujándolo de regreso con la punta del bolígrafo, parece algo irregular. El papel se siente extraño y la línea de la firma. Dejó la insinuación flotando en el aire. John se quedó atónito. ¿Irregular? Ese es un cheque del Tesoro de los Estados Unidos emitido por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Es mi pago mensual por discapacidad. Los he depositado aquí durante años. Tal vez, dijo Kevin, adoptando un tono condescendiente, pero nuestro banco ha actualizado recientemente sus protocolos de detección de fraude y, francamente, señor, su saldo actual es bastante bajo. Si este cheque fuera devuelto, y estos cheques del gobierno pueden estar sujetos a retenciones o anulaciones si existen discrepancias, su cuenta quedaría sobregirada. La política del banco dicta que, en cheques considerados de alto riesgo o no verificados, especialmente cuando el saldo del depositante no cubre el monto, debemos aplicar una retención extendida. 7 a 10 días hábiles, posiblemente más para que se libere por completo. 7 a 10 días. John sintió una oleada de pánico. Pero mi renta vence mañana. Necesito ese dinero.
Este cheque nunca ha tenido problema alguno. Viene directamente del Tesoro de Estados Unidos, empujó su tarjeta de cliente hacia adelante. Usted me conoce aquí. Kevin apenas la miró. Entiendo su situación, señor Harrison, pero la política es la política. Gestión de riesgos. Tenemos que proteger los intereses del banco. Y ya estaba atendiendo al siguiente cliente en la fila, despidiendo a John con indiferencia. Le sugiero que contacte al BA para ver si pueden emitirle una transferencia directa o confirmar la validez del cheque con nuestra central de procesamiento, aunque eso también puede tomar varios días. John se quedó allí, sintiendo que el cheque en su mano era un pedazo de papel inútil. Vio al gerente de la sucursal, el señor Henderson, observando la escena desde su oficina de cristal, pero sin intervenir, fingiendo estar ocupado con papeles y evitando su mirada. John sabía que discutir con Kevin sería inútil. El cajero era un muro de políticas, impermeable a la razón o a la empatía. Derrotado y profundamente preocupado, tomó su cheque intacto y salió del banco. Se sentó en una banca de la parada de autobús cercana, con el fuego de la injusticia ardiendo en su pecho. Su propio gobierno le había extendido ese cheque, su salvavidas. Y el banco lo consideraba irregular y de alto riesgo. ¿Cómo pagaría la renta? La idea del desalojo, de perder su pequeño refugio seguro, lo aterrorizaba. Sacó su viejo celular maltrecho. No sabía a quién llamar. La línea de ayuda del BA era notoriamente lenta. Sus viejos compañeros de unidad estaban dispersos, muchos con sus propios problemas. Entonces recordó una tarjeta olvidada en su cartera. Se la había dado hacía años un oficial JAG durante una apelación complicada por beneficios de discapacidad. Pertenecía a la Veterans Financial Protection Task Force, un grupo federal poco conocido diseñado para combatir fraudes y obstáculos en el acceso a beneficios de veteranos. La tarjeta tenía un número directo y no público. Nunca imaginó que lo usaría. Con un suspiro y los dedos temblorosos, marcó. La llamada fue contestada al primer timbrazo por una voz femenina, firme y sin rodeos. Fuerza de Tarea de Protección Financiera de Veteranos, agente especial Davis al habla. ¿Cómo puedo ayudarlo? John explicó rápidamente su situación. Sargento John Harrison, Ejército de Estados Unidos retirado. Sucursal Community First Bank. Cajero Kevin. Rechazo de depositar o cobrar un cheque válido del Tesoro de Estados Unidos emitido por el BA, alegando irregularidad y riesgo a pesar de años de depósitos previos. Renta vencida mañana. Proporcionó el número del cheque y su identificación del BA. La agente Davis escuchó sin interrumpir, solo se oía el tecleo veloz en un teclado. Entendido, Sargento Harrison. Por favor confirme la dirección de la sucursal y el nombre del gerente. John lo hizo. Gracias, sargento. Permanezca cerca del banco si es seguro hacerlo. Un agente de campo está siendo enviado de inmediato para evaluar la situación y asegurar el cumplimiento de las regulaciones federales sobre instrumentos del Tesoro y beneficios protegidos de veteranos. Tiempo estimado, menos de 5 minutos. La llamada se cortó. John miró su celular incrédulo. ¿5 minutos? Parecía imposible. Pero una chispa de esperanza se encendió. Permaneció en la banca, con el cheque aún apretado en la mano, observando la entrada del banco. Menos de 4 minutos después, un sedán oscuro sin distintivos pero con placas gubernamentales discretas se detuvo frente al banco. Un solo hombre con un traje conservador descendió. No era imponente de estatura, pero se movía con autoridad tranquila y enfocada. Entró directamente al banco, pasó la fila de clientes y se dirigió a la oficina del gerente. El señor Henderson levantó la vista, sorprendido, cuando el hombre entró sin tocar, mostrando una placa dorada. «¿Señor Henderson?», dijo. «Agente especial Miller, Fuerza de Tarea de Protección Financiera de Veteranos, con afiliación al Tesoro de Estados Unidos». Su voz era calmada, casi amable, pero cargada de acero bajo la superficie. «Hemos recibido un reporte creíble sobre la negativa de esta sucursal a honrar un instrumento legítimo del Tesoro de Estados Unidos emitido a un veterano discapacitado. Concretamente, el cheque número, leyó el número del cheque de John. Necesito ver de inmediato toda la documentación relacionada con esa transacción o la falta de ella. También necesito revisar las políticas y materiales de capacitación de su sucursal respecto al manejo de pagos federales y el cumplimiento de la ADA en acceso bancario». El gerente, que al inicio había inflado el pecho para imponer autoridad,
se desinfló visiblemente. ¿Tesoro Federal? ¿Una fuerza de tarea? Yo no sabía que había algún problema. Parece que sí lo hay, señor Henderson, respondió Miller con frialdad. Su cajero, el señor Kevin, consideró irregular un cheque legítimo del Tesoro y negó el servicio al sargento Harrison, alegando gestión de riesgos y aplicando una retención extendida, injustificada y posiblemente ilegal, sobre sus fondos esenciales de discapacidad. Hizo una pausa. Quizás pueda explicarme qué tipo de capacitación recibió el señor Kevin para llegar a semejante conclusión sobre un instrumento federal garantizado. Mientras tanto, John, aún en la banca afuera, vio descender del mismo sedán a otra figura, la agente Davis, la mujer con la que había hablado por teléfono. Ella se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Sargento Harrison, soy la agente Davis. El agente Miller está dentro, hablando ahora mismo con el gerente. ¿Podría mostrarme el cheque? John se lo entregó. Ella lo examinó brevemente. Este es un desembolso federal estándar y perfectamente válido, sargento. No hay ninguna irregularidad. Luego hizo una llamada rápida desde su dispositivo seguro. Sí, confirmar verificación inmediata de fondos para el cheque del Tesoro número, pagadero a Harrison, John. Congelar cuentas del gerente Henderson Martín, sucursal Community First Bank ID, de forma administrativa y temporal, en espera de revisión por incumplimiento institucional y posible responsabilidad personal en obstrucción de beneficios federales. Efectivo de inmediato. Colgó. En breve quedará todo solucionado, sargento. Dentro del banco, el agente Miller concluía su severa conversación con un Henderson pálido como la cera. Por lo tanto, señor Henderson, la negativa arbitraria de su sucursal constituye una violación grave. Ahora, acerca de esa capacitación. En ese momento sonó el teléfono de su escritorio. Henderson contestó, escuchó unos segundos y su rostro perdió todo color. ¿Mis cuentas personales congeladas? ¿Pero por qué? ¿Auditoría interna? ¿Efectiva ya? Miró desesperado a Miller, quien solo alzó una ceja. Parece, señor Henderson, dijo el agente con una leve sonrisa irónica, que mientras usted evaluaba el riesgo de un cheque legítimo de un veterano discapacitado, alguien más arriba decidió evaluar el riesgo que usted representa para el cumplimiento federal. La ironía puede ser muy instructiva, ¿no cree, Kevin? El cajero, que observaba nervioso desde su estación, fue llamado entonces. Los agentes Miller y Davis lo interrogaron a fondo, aunque con cortesía, sobre sus acciones, su capacitación, o la falta de ella, y su comprensión de las regulaciones federales. Kevin terminó confesando que realmente no conocía las normas específicas, pero que actuó con exceso de cautela, siguiendo vagas instrucciones de Henderson sobre cuentas con bajo saldo. La agente Davis escoltó entonces a John de regreso al interior del banco. El ambiente era de respeto temeroso. Lo llevó a otra ventanilla, supervisó el depósito inmediato de su cheque con fondos disponibles al instante y aseguró que la transacción quedara registrada correctamente. El sargento Harrison, dijo Davis, dirigiéndose al gerente aún atónito, también requerirá una disculpa formal por escrito de este banco y la exención directa de cualquier cargo por retraso que pudiera generarse en su renta debido a las acciones de hoy. ¿Ha quedado claro? Henderson, con el semblante de un hombre derrotado, solo asintió en silencio. Sus cuentas seguían congeladas. Los agentes permanecieron otra hora en la sucursal, recopilando documentos y declaraciones. Antes de marcharse, Miller entregó a Henderson un grueso expediente. Aquí se detallan la auditoría completa pendiente de esta sucursal y el programa obligatorio de reentrenamiento para todo su personal, supervisado por nuestra oficina. Le sugiero familiarizarse con él a fondo. John Harrison salió del Community First Bank con sus fondos ya depositados, una profunda sensación de reivindicación y una renovada, aunque sorprendida, fe en ciertos rincones discretos del sistema. Pagó su alquiler a tiempo. Nunca volvió a ver a Kevin en esa sucursal. Y el señor Henderson, tras unas semanas difíciles y el descongelamiento de sus cuentas bajo revisión, fue reasignado a un puesto sin contacto con clientes, dedicado al cumplimiento interno. Community First Bank, como institución, sufrió una reforma significativa en sus políticas sobre el manejo de cheques del gobierno y la atención a veteranos, impulsada por el humillante y costoso incidente Harrison. A veces John pensaba en los agentes discretos y eficientes de la VFPTF. Nunca tuvo que llamarlos de nuevo,
pero mantuvo su tarjeta en la cartera, un pequeño recordatorio de que, incluso frente a muros burocráticos aparentemente inamovibles, a veces una llamada al lugar correcto podía traer no solo una solución, sino una justicia rápida, decisiva y sorprendentemente simétrica. Porque ningún veterano que haya servido a su país debería haber cuestionado su sustento ni comprometida su dignidad por la ignorancia de un cajero o la indiferencia de un gerente. Y a veces, el sistema, cuando se le presiona adecuadamente, recuerda a quien se supone que debe servir. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.